pues buenas tardes, bienvenidos a la primera sesión de los grandes libros de management de este curso académico 2022-2023. Para los que no me conozcáis, soy Rita Jacome, directora ejecutiva del IECO y de la Cátedra de Ética Empresarial IECO de la Universidad de Valencia, desde donde organizamos este programa que forma parte de las actividades que organizamos dentro del marco de la Asociación de Humanistic Management de la rama española, y colaboramos con otras instituciones y otros miembros de esta asociación, entre ellos Carlos María Moreno, que es el moderador y como yo digo, el alma mater de este programa y estas sesiones, que va a ser el encargado de presentar a Fidel y de moderar toda la sesión. Ahora, Carlos, te pasaré la palabra. Carlos es profesor de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna, Universidad Ramon Llull, y desde el comienzo de este proyecto también contamos con el inestimable apoyo de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, porque este proyecto se enmarca también dentro de un programa de innovación educativa que se lleva a cabo desde la facultad desde hace ya 7 años, que se llama Facultad de Economía Ética, formando futuros profesionales con ética. Y bueno, un recuerdo y un agradecimiento también muy especial hoy para Manuel Guillén, que es el director y fundador del IECO y de la cátedra. Y bueno, sin él nada de todo esto sería posible. Le mandamos un recuerdo y un abrazo muy fuerte porque hoy no ha podido acompañarnos, está recuperando de una enfermedad, ha empezado un tratamiento y desde aquí le deseamos todo lo mejor y que se recupere muy pronto, ¿no? Vamos a centrarnos ya en esta primera sesión en la que comentaremos la obra Dar y Recibir del autor Adam Grant. Y sabéis que este programa lo ideamos y lo diseñamos con la intención de poder acercar a todos los asistentes alguna de aquellas obras que desde nuestro punto de vista, hay muchísimas, ¿no?, pero que consideramos fundamentales, que han dejado como una huella, ¿no?, y marcan, ¿no?, lo que es la dirección de empresas, poniendo en el foco en esta visión que desde el IECO queremos difundir, transmitir, que es una visión práctica del management humanista, ¿no?, y con la que desde el IECO está plenamente comprometido, y también las 3 empresas que patrocinan la cátedra. Hoy tenemos aquí a Fidel, que es el CEO de Guzmán Global, una de las empresas patrocinadoras de la cátedra, junto con RNB y con Rollo Group. Son empresas que apoyan la cátedra, apoyan las iniciativas que llevamos a cabo. Les estamos infinitamente agradecidos. No me cansaré de decirlo porque sin ellos no sería posible hacer todo lo que estamos haciendo, y además porque nos ayuda mucho con su ejemplo de cómo poner en práctica en el día a día esta cultura humanista en las organizaciones, ¿no? Y tanto es así, tan comprometidos están, que hasta se preparan un libro y hoy vamos a tener el gusto de escucharle, ¿no? Pero le doy la palabra a Carlos, que como decía antes es el alma mater del proyecto, para que presente a Fidel y modere toda la sesión. Adelante, Carlos, gracias. Muchas gracias, Rita. Para mí es un placer poder presentar a Fidel García Guzmán García. Fidel está casado, tiene 3 hijas, es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia en el periodo de 1991 a 1996, es MBA por el IES Business School en 1998-2000, es Open Member Harvard Business School 2018-2020, como decía Rita, es presidente y consejero delegado de Guzmán Global, tercera generación, una empresa familiar con más de 83 años de historia y que está dedicada a la distribución y comercialización de diferentes materias primas para la industria. Para los que no lo sepáis, nosotros le vamos a dar a Fidel un tiempo de unos 20 minutos para que pueda hacer su presentación, 20-25 minutos, el tiempo que él se sienta cómodo en exponer lo que nos quiere decir, y luego abriremos un turno de preguntas a los asistentes, y la idea es hacer un diálogo con la lectura del libro que ha hecho Fidel
y ser muy puntuales, porque a estas horas queremos acabar siempre a las 8 en punto. Si es un minuto antes, pues mejor. Fidel, cuando quieras, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos por estar aquí y los que estáis en remoto. Gracias, por supuesto, también a la cátedra, a Rita y a Manuel, a Luis, que también está aquí presente. Bueno, cuando decidimos o decidieron en el seno de la cátedra cambiar un poco el programa de los grandes libros y enfocarlo a libros de management, la verdad es que, oye, me pareció una gran idea y me lanzaron el reto que, bueno, pues que asumí, no como una obligación, porque desde luego que no lo es, y ha sido un placer leer este libro y poderlo compartir con vosotros, pero sí es verdad que, bueno, oye, pues que no deja de imponer un poco, ¿no? Al final, no es lo mismo leerte un libro que lo tienes a la mesita de noche y que lo disfrutas a tu ritmo y sobre la marcha, que ir pensando qué lecciones extraer de cada capítulo, ir subrayándolo o ir tomando apuntes, ¿no? Que es como me lo he leído yo. Pero bueno, el libro me ha encantado, lo recomendaría sin duda. Ya lo he comprado en diferentes idiomas para regalarlo porque realmente creo que merece mucho la pena. Y voy a poner la presentación. Esta es la portada del libro y este que veis aquí a la derecha es Adam Grant. Como podéis ver, está en un TED Talk de estos que lo podéis ver en YouTube y lo podéis escuchar directamente a él. Y bueno, pues oye, la verdad es que después de leer su libro y ver bueno, ha escrito más libros, y ver alguno de sus vídeos, pues oye, al final te parece una persona entrañable, ¿no? Ver que es un psicólogo, profesor de Wharton, y la verdad todo lo que transmite su libro yo creo que es muy aplicable a nuestro día a día y a nuestras vidas, ¿no? Por eso yo de verdad que recomiendo la lectura de él. Cuando empezamos a preparar la sesión, elegir historias que a mí me hubieran parecido relevantes o que me gustaría compartir con vosotros, un ejemplo o un caso práctico de algo que podíamos haber vivido en primera persona en nuestra compañía, y luego pues quizá unos aplicaciones, ¿vale? Esto que así dicho suena como muy sencillo y básico, cuando luego tenías que ir al libro, los 9 capítulos, etcétera, pues no es tan obvio, ¿no? Pero en fin, intento sintetizar qué es de lo que se trata la sesión. Bueno, los conceptos básicos de los que habla Adam Grant, ¿vale? Él lo que dice básicamente es que la forma en la que nos relacionamos con otras personas son los llamados estilos de reciprocidad, y que hay 3 estilos fundamentales. Hay personas que son más bien donantes, otros que son receptores y otros que son equilibradores. Todo el libro está plagado de ejemplos, investigaciones, casos, nombres de compañías, nombres de ejecutivos. O sea, es una fuente inagotable, ¿vale? Es decir, que digamos que hay toda una base empírica en todo lo que explica en su libro, ¿no? Y lo que manifiesta es que básicamente todas las personas en general somos equilibradores, ¿vale? Buscamos una reciprocidad en la cual lo que das y lo que recibes está balanceado. Hay otras personas que son más receptoras, les gusta recibir más de lo que dan, y hay personas que son más donantes, dan más de lo que reciben. Esto que suena así como muy sencillo y muy básico, luego ilustrado con montones de ejemplos, es mucho más profundo y es de lo que va el libro precisamente, ¿no? Él al final lo que viene a explicar es que o sea, un receptor no es una persona despiadada ni cruel, simplemente pues, oye, le gusta recibir más de lo que da, ¿vale? No va más allá, es decir, no es que sea algo negativo. Y los equilibradores lo mismo. Un equilibrador busca, oye, que si yo te hago un favor, pues tú me hagas un favor a mí. Lo cual, oye, tampoco es que sea una conducta inadecuada, ¿no? Pero lo que viene a explicar es que en lo que él denomina la escalera del éxito, o pues eso, lograr el éxito en tu vida o en tu profesión, que normalmente los donantes son los que acaban en lo más alto, pero también en lo más bajo. Él viene a decir que, bueno, pues que hay donantes que alcanzan verdaderamente el éxito y hay otros que acaban quemados y, como he puesto ahí entre comillas, pisoteados, ¿no? El efecto felpudo del que habla Adam Grant en su libro. Por
Resumir estos conceptos en una única frase, que está extraída del libro y que la verdad es que a mí me gusta mucho, lo que dice es eso, que los donantes de éxito, además de preocuparse por los demás, lo hacen por sí mismos, ¿vale? Y llegan a la cima sin perjudicar a nadie por el camino, que es lo contrario que ocurre con los receptores, que para alcanzar el éxito sí pisotean o consiguen ese efecto felpudo en algunos donantes. Esos donantes de éxito lo que encuentran es maneras de que la tarta se haga más grande, de aumentar el pastel y que salgan beneficiados tanto ellos como los que están a su alrededor. Esto que suena así muy bonito y que parece sencillo, luego lo ilustra muy bien en los diferentes capítulos del libro. Yo he escogido 3 capítulos que de un modo u otro tienen relación con aspectos de mi vida, ¿vale? Y por eso quizá me resulta algo más fácil transmitirlo, ¿no? El primero es el capítulo 3, ¿no? en el que hay una referencia al profesor Boris Groysberg, que es un profesor de Harvard Business School que, bueno, pues como ha explicado Carlos antes, he tenido la fortuna de hacer un programa allí entre el año 2018 y por culpa de la pandemia pues se prorrogó hasta el 2022, pero bueno, iba a ser un programa de 3 años, al final han sido prácticamente 5, y Boris Groysberg fue profesor mío de liderazgo, y la verdad es que es uno de los profesores que más me ha gustado durante todo el programa, ¿no? Entonces, cuando Adam Grant hace referencia a él en el libro, pues oye, me sentía como muy identificado, ¿no? Lo coges como con más cariño. Adam Grant lo que dice es que hace referencia a una persona que se llama George Meyer, que seguramente nadie lo conoce, pero por lo visto es el genio que está detrás de Los Simpson, ¿vale? La serie de humor más exitosa durante más años en Estados Unidos, ¿no? Y él lo que dice es eso, que Meyer es un personaje desconocido, pero que al final es el que estaba detrás, es el genio verdadero de Los Simpson, gracias al trabajo colaborativo que él desarrolló junto a sus equipos. Hay receptores que son los que se llevan el éxito de un capítulo en concreto, el guión de la historia de más éxito o que más gracia ha hecho o que se ha llevado más premios, pero el que estaba detrás siempre era George Meyer, que era el que ponía en común las cosas y coordinaba todo el equipo. Habla del sesgo de responsabilidad, en el sentido de que, oye, pues eso, Meyer siempre asumía la responsabilidad de que el guión fuera bueno para ese capítulo, aunque el éxito, o digamos, se luciera otra de las personas del equipo. Y habla también de lo que son entornos psicológicamente seguros, que yo creo que es algo que sí que tiene una aplicación muy directa al entorno de la empresa, en el sentido de que cada uno se sienta libre de expresarse y de opinar sin que nadie vaya a juzgarle o a emitir una opinión por el mero hecho de que esté participando o esté expresándose libremente. El estudio de Boris Groysberg lo que viene a explicar es que, hicimos algunos casos de negocio al respecto, que, por ejemplo, en la banca de inversión, cuando un analista de éxito cambiaba de un banco a otro, si era una persona más independiente, más individualista, más receptor, en muchísimas ocasiones fracasaba al cambiar a otro banco. Ya no era un analista de tanto éxito en el otro banco de inversión. Mientras que aquellas personas que cambiaban de banco y cambiaban junto con su equipo, es decir, que eran personas más interdependientes, no independientes, normalmente por el mero hecho de trabajar en equipo, el trabajo colaborativo del que habla Adam Grant en su libro, sí que se convertían en personas de éxito o en equipos de éxito. Habla también de un arquitecto famosísimo americano, Frank Lloyd Wright, que, bueno, tiene múltiples obras de arquitectura, etcétera, y que le pasó lo mismo. Se mudó a Wisconsin en solitario, pensando que así iba a encontrar la inspiración y podría trabajar mejor, y resulta que fue un fracaso y durante un montón de años no volvió conseguir un proyecto o diseñar una obra que mereciera la pena. Este capítulo a mí es de los que más me ha gustado y, bueno, oye, quería compartirlo con vosotros porque realmente es de los que más sentido tienen. Está muy relacionado también con el capítulo 4, ¿vale? Que es el que vamos a ver después. ¿Por qué os hablo del capítulo 4 como un capítulo también a destacar dentro del libro? Bueno, pues porque habla de Malcolm Gladwell y de su libro Fuera de serie, que es un libro que también me leí hace muchos años y que me encantó. Malcolm Gladwell en su libro lo que explica es que por cómo están normalmente diseñados los cursos académicos,
las personas entre las que me encuentro, que hemos nacido en el mes de enero, pues tenemos una ventaja sobre las que han nacido, por ejemplo, en el mes de diciembre. Porque cuando somos muy pequeños, especialmente en el mundo del deporte, cuando vienen los ojeadores o los entrenadores a decidir quién es su equipo de fútbol o de béisbol o de natación o de lo que sea, pues claro, los que hemos nacido en enero, como el curso escolar empieza en septiembre, estamos más desarrollados físicamente que los que han nacido en diciembre, especialmente cuando eres muy pequeñito. Y las diferencias son mucho más significativas, ¿no? Yo ahora que tengo casi 50 años, pues qué más da, tengo amigos que tienen 55 y que tienen 42, pero cuando tienes 3, 4, 5, 6, 7 años es completamente distinto. Y la verdad es que es un libro que también os lo recomiendo totalmente, el de Fuera de Serie. Entonces, Adam Grant hace referencia al libro de Malcolm Gladwell en el capítulo 4, cuando explica que la motivación es fundamental para el desarrollo del talento. Él explica que al final se producen profecías autocumplidas. Viene a decir que en diferentes experimentos, por ejemplo, a un profesor le decían que este grupo de alumnos eran los más destacados, los que habían obtenido mejor puntuación, los que tenían una inteligencia superior, y a otro profesor le asignaban alumnos pues, que no pertenecían, digamos, a este grupo más inteligente o con mayor capacitación, ¿no? Y demostraba que al cabo de un tiempo, por el mero hecho de que al profesor le habían dicho que sus alumnos eran los más brillantes y los más inteligentes, terminaba convirtiéndose en un grupo de alumnos mucho mejor preparados, mucho más desarrollados profesionalmente, etc. Con la particularidad de que el experimento partía de un supuesto que no era cierto. Es decir, todos los alumnos eran iguales. Pero por el mero hecho de decirle al profesor que tus alumnos son los más brillantes, la profecía se autocumplía. Les retaba más, les preguntaba más, les ponía deberes más difíciles, les consultaba más cosas. Y la verdad es que me parece algo, pues eso, muy, muy llamativo y que también tiene mucha aplicación en el mundo de la empresa. Yo creo que cuando tienes un equipo muy motivado, muy entregado y crees de verdad en sus capacidades es cuando realmente obtienes lo mejor de ellos, ¿no? Este es otro de los capítulos que más me ha gustado, ¿no? Ahí habla de un profesor de la Universidad de Duke en Carolina del Norte y que por lo visto es de los pocos académicos que les permiten dar clase en dos instituciones distintas. Da clases en Duke y da clases en la Universidad de Carolina del Norte, porque por lo visto tiene tal demanda de alumnos este profesor que todo el mundo quiere estar con él, ¿no? Y lo que explican, bueno, pues se cuenta varios casos del libro de alumnos de éxito de este profesor y tal y cual, y lo que viene a decir es que no es que él tuviera una capacidad superior para detectar el talento, ¿vale? Como pueda ser un ojeador deportivo, etcétera, sino que él primero veía el talento en sus alumnos, veía de verdad, creía en ellos y luego era cuando el talento se desarrollaba, ¿no? Entonces hay una frase del libro que es buenísima, ¿no? Y entonces dice que el interés precede el desarrollo del talento. Es decir, lo primero es tener interés y lo otro, el talento ya vendrá. En fin, para mí el capítulo 4 también es muy bueno por eso. Y luego, bueno, pues oye, el capítulo 6, es que ya os digo, los primeros capítulos, pues, el 1 y el 2 son más de introducción de los conceptos básicos que os decía arriba, 3, 4, 5, 6 desarrollan un poco el contenido del libro y luego ya 7, 8 y 9 son los que concluyen un poco, ¿no? El capítulo 6 es donde hace esa distinción entre los donantes de éxito y los que acaban pisoteados, ¿no? O los que acaban quemados, que utiliza la expresión quemados muchas veces. Y entonces distingue entre los donantes altruistas, que son los que terminan quemándose, y lo que él denomina los donantes otristas. La traducción, pues bueno, no es muy agraciada, pero es la que es. En inglés es otherish, ¿vale? Y lo traducen así, ¿no? Entonces, él lo que viene a explicar es que el donante altruista siempre da no solo sin esperar nada a cambio, sino consumiendo sus propias energías en el proceso de donar. Y por eso acaba quemado. Llega un momento en el que no puede más y acaba, pues eso, el efecto felpudo, acaba pisoteado por los demás. Mientras que el donante otrista lo que busca es también su propio interés. Esta es una de los grandes mensajes del libro, ¿no? Dice que, bueno, pues como os decía al principio, que además de preocuparse por los demás, se preocupan por sí mismos. Y eso es lo que consigue, de alguna manera,
balancearlo todo. Adam Grant explica que los donantes o tristas, de verdad, cuando se preocupan tanto por los demás, encuentran la motivación, encuentran una recarga de energía en ver el efecto que sus donaciones están produciendo en los demás. Sus contribuciones en los demás es lo que permite que se retroalimente todo el proceso. El libro pone otros ejemplos y habla de particularidades, como por ejemplo de si la donación ha de ser, cuando habla de donación, ojo, aquí estamos hasta ahora sobre todo hablando de donar tiempo, ¿vale? Luego hablaremos de donar dinero también, ¿no? Pero en este caso habla sobre todo de donar tiempo, ¿no? Y él lo que explica es que la donación concentrada frente a una donación más distribuida es mejor. Entonces también lo fundamenta con diferentes estudios en los cuales personas que donaban todos los días de la semana, pues terminaban más quemadas que la persona que decidía un día dedicarlo a obras benéficas o a ayudar a los demás, etcétera, ¿no? Y habla del número mágico de las 100 horas al año que, bueno, viene a explicar que son pues 2 horas a la semana, ¿vale? Y que donando tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tu ayuda, tu apoyo durante 2 horas a la semana es como el ratio óptimo, lo cual también me ha parecido muy curioso y por eso quería compartirlo con vosotros. En este capítulo del libro hace referencia a Jon Huntsman, perdón, y por eso también la conexión conmigo, digamos, ¿no? En este caso, al haberme leído el libro y por ser hoy el ponente. Conozco un poco la historia de Jon Huntsman, a lo mejor vosotros no lo conocéis, pero bueno, Jon Huntsman fue un gran empresario americano y un gran filántropo. Y lo conozco, bueno, pues porque en nuestra compañía hemos tenido negocios con Huntsman durante muchos años y tuve la suerte de conocer a uno de sus hijos, es padre de 8 o 9 hijos, ¿vale? Peter Huntsman es ahora el presidente de la compañía y yo lo conocí en un encuentro en Barcelona, etc. Y entonces, bueno, pues Jon Huntsman es una persona que superó el cáncer en 4 ocasiones y, bueno, pues oye, ha estado siempre muy comprometido con esa causa y ha hecho enormes donaciones y, bueno, no sé, me ha parecido significativo poneros la siguiente slide donde se ve el centro que ha creado en Salt Lake City, en Utah, para que os hagáis una idea de que cuando hablamos de donantes o cuando hablamos de, pues eso, billonarios americanos, etcétera, hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Es verdaderamente llamativo. Yo esto lo conocía, como os digo, porque su hijo en aquella ocasión se encargaba de lanzar este mensaje, etcétera, porque es parte de la cultura de la familia, ¿no? Y de cómo les gusta hacer las cosas, pero creo que esta foto es muy ilustrativa de hasta qué punto una persona donando puede alcanzar el éxito. En Wikipedia dice que ha donado más de 1,5 billones de dólares. Ya son cifras que ya te marean. Yo creo que este centro ya debe valer, ya debe costar un pico de todo eso, ¿no? Pero en fin, que os lo quería poner aquí muy gráficamente para que lo vierais porque, bueno, pues oye, a mí me parece una causa muy bonita y ver que una persona realmente invierte esta barbaridad de dinero, no es aquello de, oye, yo contribuyo, que tampoco está mal, con la asociación contra el cáncer, etcétera, ¿no? Pero cuando ves algo así, realmente es cuando yo creo que lo visualizas. Bueno, ya os he contado el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 6, ya os digo, me salto algunas cosas, tengo aquí mis notas, ¿vale? Pero es que el libro está lleno de ejemplos y de investigaciones, etcétera, y no me quiero extender mucho más. Si os parece, vamos ya a ese caso práctico que me pidió Carlos que os contara y que compartiera con vosotros. Y bueno, pues oye, se me ocurrió elegir el caso de la apertura que hicimos de una filial en Turquía en el año 2013. Es algo que también viví en primera persona y por eso lo puedo contar con todo lujo de detalles. Bueno, volviendo un poco a lo que os contaba antes de los 3 capítulos, creo que fue un trabajo colaborativo al máximo nivel, ¿vale? Todos teníamos muy claro cuál era nuestro rol en ese proceso de apertura de la filial. Yo estuve pues, prácticamente todo el año 2013, pues, una semana aquí, una semana en Estambul, porque teníamos que arrancar la compañía desde cero, teníamos que estar preparados para facturar el 1 de enero del 2014,
teníamos que contratar la oficina, las personas, el almacén, bueno, la lista de tareas era interminable, ¿no? Pero, como digo, para mí fue un trabajo colaborativo en su máxima expresión, porque al final la tranquilidad de saber que el equipo aquí en Valencia estaba trabajando a pleno rendimiento es lo que a mí me permitió estar semana sí, semana no allá y que consiguiéramos lograr el objetivo, ¿no? Tiene mucho que ver con las profecías autocumplidas que os decía antes, ¿no? Al final, oye, yo tenía la motivación para conseguirlo, tenía claro que un país no euro, en un idioma ininteligible, que la misión no iba a ser sencilla, pero existía esa motivación, era algo por lo que habíamos luchado durante mucho tiempo. Nos nombraron distribuidor en Turquía, que no pertenece a la zona de Europa, con lo cual era un primer paso para poner un pie en Asia. La motivación era altísima y, bueno, yo considero que fue una profecía autocumplida en ese sentido. Y luego, pues oye, yo creo que también ahí actuamos como donantes o tristas, ¿no? Volviendo a los términos de Adam Grant. Al final estábamos preocupados por los intereses de los demás, es decir, nuestro proveedor era el que nos había dado la oportunidad para abrir esa filial en Turquía y para empezar a distribuir allí sus productos, pero obviamente también vigilando nuestro propio interés. Ahí había un tema de precios, de condiciones de pago, de stocks, de clientes, en fin, había muchas cosas en las que nosotros intentábamos defender también nuestros propios intereses. Por no enrollarme mucho más, resumo un poco algunos de los aprendizajes del libro y el por qué lo recomiendo tanto. En el capítulo 2, he procurado aquí elegir capítulos a los que no me he referido anteriormente, habla del favor de 5 minutos, ¿no? Cuando hablábamos antes de donar tiempo o de donar dinero. Realmente 5 minutos es algo que todos tenemos y que le podemos dedicar a otra persona. Y Adam Grant lo que viene a explicar es que esos 5 minutos que tú le das a otra persona normalmente te vuelven aumentados y con mucha más éxito y retorno de lo que ha sido para ti invertir esos 5 minutos, ¿no? Podría extenderme porque es que de verdad hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero él ahí habla de un gran inversor que se le acercó, pues eso, un emprendedor y él en primera instancia le atendió, solo le destinó 5 minutos, el emprendedor al final buscó a otro inversor, pero luego todo eso le volvió, en fin. No quiero tampoco contaros el libro, ¿vale? O sea, así os lo leéis, ¿no? En el capítulo 5 habla de la comunicación sin fuerza. Y, bueno, ahí es otro capítulo muy interesante también. Lo que pasa es que, bueno, como no tenía ese vínculo conmigo o con cosas que me hayan pasado a mí, por eso no lo he puesto como ejemplo en el resumen del principio, ¿no? Habla de que los receptores tienen un estilo de comunicación muy fuerte, en el cual intentan imponer su criterio, su opinión, ¿no? Mientras que los donantes normalmente tienen un estilo de comunicación sin fuerza, donde pues hacen preguntas, muestran dudas, muestran su propia vulnerabilidad en el sentido de que no lo conocen todo y que eso en la vida, para alcanzar el éxito desde el punto de vista de los donantes, también es muy importante. Un receptor al final es un estilo de reciprocidad donde solo uno gana, mientras que un donante no hay límite en cuanto a cuánto pueden ganar tanto el donante como todo su entorno. Al final él explica también que esa comunicación sin fuerza permite a los vendedores que son donantes tener más éxito, ¿vale? Porque al final no imponen su criterio, realizan preguntas y al final consiguen esa empatía con el cliente, que es al final el que le compra el producto. Y lo ilustra con montones de ejemplos de todo tipo, ¿no? Las 3 trampas, ¿vale? En el capítulo 7. Esto ya es parte de la conclusión del libro. Él al final dice eso, que los donantes altruistas acaban en el peldaño más bajo de la escalera porque han caído en alguna de las 3 trampas, ¿no? Que es o ser demasiado confiado, o ser demasiado empático, o ser demasiado tímido, ¿no? Y explica también con ejemplos y con casos concretos lo que él llama el cambio del bobalicón. Es decir, un donante que era altruista y pasó a ser un donante otrista, ¿no? Y cambió su actitud para no ser pisoteado. Y se refiere a lo que él llama el relato relacional y habla en concreto de cómo se negocian incrementos de sueldo en la empresa. Y es muy gráfico y tiene mucha gracia y está muy bien explicado porque lo que dice es que habla en concreto de una persona que en el momento en el que
pues era demasiado empático con su jefe y entonces no le pedía el aumento de sueldo, o era demasiado tímido, o confiaba en que le subieran el sueldo y al final nunca se lo subían. Y pasa un poco como lo del libro de Malcolm Gladwell, que al final todo lo que no consigas al principio luego es mucho más difícil. Entonces explica algunos casos de personas que consiguieron pues, un signing bonus más alto o un salario de partida más alto y que luego esa brecha pues, ya se va incrementando con los años, pero que de partida era bueno apretar un poco en ese sentido, es decir, ser un poco donante o triste en el sentido de buscar tus propios intereses. Y cuando se refiere al cambio del moralicón es porque habla de una persona en concreto que en el momento en el que se cambió el chip y empezó a pensar en el relato relacional, es decir, oye, yo estoy aquí defendiendo los intereses de mi familia, de mis hijos, de mi mujer, por lo que sea, porque necesitamos este incremento para mudarnos o para lo que sea, ¡pum! En ese momento es cuando se produce ese cambio. Por terminar ya, el capítulo 8 habla de FreeCycle. Yo es una app que no conocía, lo reconozco, y que me he quedado impresionado cuando he entrado en la página web y he estado mirándolo. Compara Craigslist, que a lo mejor sí que lo habéis oído más, que es una especie de eBay o Wallapop, con FreeCycle, que es una web en la que las personas donan. No hay un intercambio, ni esperas dinero, ni esperas nada a cambio. Tú simplemente pones ahí que pues, donas, en el caso concreto de los que habla el libro, sobre todo se refiere pues, a cosas por las que los que somos padres hemos pasado por ellos, ¿no? Que si la cuna, que si el carrito, que si no sé qué, que son cosas que tú realmente ya no necesitas y hay otras personas que sí necesitan. Explica muy bien cómo el fundador de FreeCycle lo que le movió fue inicialmente quitarse un problema de encima, que era un colchón que ya no le servía y que se lo quería quitar de encima y lo puso en la página web, pero que cuando visualizó hasta qué punto estaba ayudando a la otra persona que necesitaba ese colchón, etcétera, pues es lo que le motivó a seguir creciendo. FreeCycle tiene millones de usuarios, de verdad, os recomiendo que entréis en la web porque es impresionante. Y por terminar, bueno, pues oye, el propio Adam Grant en su página web tiene un cuestionario que es el Give and Take Assessment y que, bueno, pues oye, te ayuda a hacer una especie de autodiagnóstico sobre si eres más donante o eres más receptor o eres más equilibrador. Y bueno, oye, yo creo que está muy bien. Realmente, como os digo, tanto su página web, que contiene estos vídeos de TED Talks de los que hablábamos antes, como los propios quiz, que hay más, no solo este, están francamente bien. La verdad es que es un autor que, oye, me ha encantado. Agradezco enormemente a Rita y a Manuel que me plantearais aquel reto porque de verdad que me ha gustado mucho leer el libro y, como os digo, ya lo he comprado y lo voy a regalar a muchas personas y os animo totalmente a que lo leáis. Creo que me he ceñido bastante a los 20 o 25 minutos, ya os lo dirá Carlos, que es el moderador. Y nada, oye, encantado de responder a las preguntas que tengáis o lo que queráis comentar sobre el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel. Te has ceñido el tiempo y, desde luego, se nota que el libro tan entusiasmado lo has transmitido con una claridad, con una brillantez. O sea, que ha sido un placer escucharte realmente. Y seguro que ha abierto el apetito a la gente que no lo ha leído. Y ahora vamos a dar el paso a la gente que esté online o que esté en sala y que quiera hacerte alguna pregunta. Si alguien de los que están en sala o están conectados quisieran hacer una pregunta a Fidel. Voy abriendo yo boca. Fidel, hay un momento en el libro que se dice que en la sabiduría convencional hay 3 elementos fundamentales: el trabajo duro, el talento y la suerte. Aparte de estos 3 elementos de sabiduría clásica, digamos, ¿algún otro elemento tú añadirías a estos 3 de trabajo duro, talento y suerte a la hora de tener éxito? A ver, el libro se refiere a eso, a la interacción con los demás, ¿no? Como un factor adicional para lograr el éxito. Yo, sinceramente, después de haberlo leído, después de haber profundizado un poco en todos los contenidos del libro, considero que el apartado... Se acaba de volver la cámara, perdón. El apartado en el que... Espera, quizá así mejor. El apartado en el que habla de mostrar vulnerabilidad, a mí quizá es el que más me ha gustado, ¿vale? Yo creo que es una manera... Es una... Así. Perfecto, sí. Es una manera
pues muy buena, ¿no? De relacionarte con los demás. Y cuando habla del éxito de los vendedores, etcétera, incluso en tus relaciones personales o de la familia, lo de plantear dudas, hacer preguntas, yo creo que es una parte fundamental también de ese éxito. No solo, pues eso, los 3 aspectos básicos de la sabiduría convencional. Muy bien. ¿Tú crees que en la empresa se es mayoritariamente equilibrador? ¿Cómo lo ves esto? En tu experiencia... Mira, yo empecé, cuando te pasé la pequeña reseña de mi currículum, tampoco me quise extender, ¿vale? Pero yo empecé trabajando en consultoría. Y, bueno, pues la consultoría, todos lo sabemos, ¿no? Al final es lo que llaman el up o out, ¿no? O promocionas o te vas fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que en la empresa, depende del tipo de empresa, ¿no? Pero se es mayoritariamente receptor. Como he dicho al principio, no significa que seas una persona despiadada y que no te importen los demás. Simplemente significa que esperas recibir más de lo que das, ¿vale? Lo cual no se puede juzgar, no es ni bueno ni malo, pero yo creo que en el mundo de la empresa, pues en muchas ocasiones se da este factor, ¿no? Que las personas lo que buscan es crecer a costa de los demás. Yeah. Y su interés prevalece sobre todos los demás, ¿no? Y por eso creo que, aunque el libro lo que dice es que la inmensa mayoría de las personas somos equilibradoras, yo creo que en el mundo de la empresa o en según qué tipo de compañías hay más receptores que donantes, desde luego. Sí, sí. ¿Y por qué tú crees que está ligado, Si nos vamos al otro extremo, tenemos ejemplos de donantes. ¿Por qué cuesta tanto ser donante? ¿Por qué cuesta tanto? Yo creo que la dificultad estriba precisamente en lo del cambio del bobalicón, ¿no? O sea, ¿en qué momento tú te das cuenta de que la persona que te está pidiendo tu tiempo o que te está solicitando ayuda o que te está pidiendo lo que sea, en qué momento eres capaz de darte cuenta de que esa persona es un receptor y se está, entre comillas, aprovechando de ti, ¿no? Esto lo explica muy bien el libro también, ¿no? Y lo que dice es que cuando un donante, perdonad que siga refiriéndome a los donantes otristas, ¿vale? Pero como los denomina así en el libro, un donante de éxito se relaciona con un receptor, lo que hace es adopta un estilo de reciprocidad equilibrador, ¿vale? Es decir, llega un momento en el que es capaz de detectar si la persona que está consumiéndole su tiempo, sus energías, es un receptor del cual no va a obtener nada y entonces adopta un estilo de reciprocidad distinto. La verdad es que es muy interesante y es bastante profundo la reflexión. Por eso yo creo que en el mundo de la empresa es muy difícil ser donante, ¿no? Porque los ejemplos de los que habla el libro de personas, pues eso, que terminaban quemadas, ¿no? Y esto ocurre mucho. Ejemplos de, por poner un ejemplo, ¿no? En el mundo de la tecnología. Pues oye, son proyectos que muchas veces se alargan, que son muy difíciles, que al final siempre hay uno que es el que más sabe y por eso todo el mundo recurre a él y él es el que termina, o a ella, y termina quemándose porque al final no tiene tiempo para hacer sus propias tareas, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más fácil ser equilibrador, oye, yo te doy, tú me das, o ser directamente receptor. Por eso yo creo que es tan difícil ser donante en la empresa. Está muy bien. Bueno, ¿alguna persona en sala? Sí, Isa, ¿tú crees que está online? Adelante. Sí. Me llamo Irene Saner Melando. ¿Me oís bien? Sí. A pesar de estar online. Soy directora de recursos humanos, bueno, entre otras cosas que me gustaría definir como que soy especialista en meterme en líos de donante, ¿no? Pues en temas de mentoring, dar clase con profesora asociada, etcétera. Entonces, yo más que dudas, bueno, pues quería compartir unas reflexiones con vosotros. Bueno, primero muchísimas gracias al ponente porque creo que ha sido un aperitivo maravilloso para leer el libro. O sea, que me da culpa porque sinceramente aún no me lo he leído. Entonces, genial, ¿no? Porque pues un libro nuevo para leer. Entonces, por todo lo que ibas comentando, ¿no? O sea, a mí me venía mucho a la cabeza Séneca, ¿no? Con todos esos tratados suyos de generosidad y de gratitud. Entonces, bueno, pues creo que es una forma muy, muy buena, ¿no? Que es el propósito también un poco de IECO, ¿no? De conectar este humanismo en la empresa. Entonces, bueno, pues que me ha animado a releer, ¿no? Estas cosas y cómo podemos aumentar la generosidad y la gratitud dentro de la empresa.
También me ha venido a la cabeza mi madre, con perdón, creo que eso es inevitable y nos pasa a muchos, ¿no? Mi madre siempre dice que es tan elegante invitar como dejarse invitar. Y es esa combinación perfecta, ¿no? Que estamos buscando aquí todos, ¿no? Entonces, esto era una reflexión que quería compartir con vosotros. Luego me ha ayudado mucho cuando has hecho hincapié en toda la parte, bueno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que la gente da lo mejor de sí cuando ven que tienes interés en ellos, ¿no? Yo entiendo ese interés como que la gente ve que le importas de verdad, ¿no? O sea, y obviamente tiene que ser de dos cosas, ¿no? O sea, a la gente le tienes que demostrar que te importa esa persona y obviamente también te interesa porque quieres sacar adelante tu trabajo del departamento, de la empresa, contribuir al objetivo, etcétera. Entonces, esa parte a mí personalmente me ha ayudado muchísimo. Y luego, para no robaros más tiempo, ¿no? Anécdota un poco personal, ya que has mencionado a Francis Lloyd Wright, a mí es un arquitecto que me gusta muchísimo y he tenido la suerte de vivir en Estados Unidos y seguir un poco su ruta en Estados Unidos. No sé si sabéis que él huía de Wisconsin, como has explicado, y se iba muchas veces a Arizona y pasaba temporadas en Phoenix. En Phoenix compró unos terrenos para construir una escuela de arquitectura y de hecho hay una fundación que se llama Taliris West, que de hecho el símbolo son dos manos así, o sea, el dar y el recibir, que creo que viene al pelo con esto. Y bueno, pues los estudiantes al principio vivían en tiendas de campaña por estudiar con él, ¿no? Y ahora, bueno, pues ha dejado ese legado, ¿no? De proveer de fondos, estructuras, también que residen allí, etcétera, para poder seguir aprendiendo, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues creo que es un buen ejemplo que también viene al pelo con todo esto. Entonces, bueno, simplemente compartir estas reflexiones con vosotros y muchas gracias por esta ponencia. Claro que sí, muchas gracias a ti. El libro habla de maestros, pues eso, que dedican su tiempo a los alumnos, de algunos que se quemaban en entornos muy difíciles, en barrios marginales, en fin, es muy interesante. Y por añadir un poco algunos de los comentarios que has hecho, historias que me van viniendo a la cabeza, habla en concreto, por ejemplo, de un call center en el cual lo que intentaban era levantar fondos para becas para la universidad, ¿vale? Y entonces, en el momento en el que a las personas que trabajaban en el call center trajeron a uno de los becarios y les explicó lo agradecido que estaba por haber podido estudiar gracias al trabajo que ellos hacían levantando fondos a través del call center, como que la productividad, los recursos que levantaron, los fondos, etcétera, se multiplicaron. Habla de otro caso también en el cual los enfermeros o las enfermeras de un hospital en los TAC empezaron a poner no solo el nombre, sino también la foto del paciente. Y entonces, a través de visualizar la cara de sus pacientes, también eso mejoraba mucho su productividad, la motivación que tenían por su trabajo, etcétera. En fin, es que de verdad el libro está plagado de ejemplos, ¿no? Y también de ejemplos al revés, ¿no? Habla también, por ejemplo, de las memorias anuales de algunas compañías. El capítulo 2 está todo centrado en la quiebra de Enron en Estados Unidos, ¿vale? Y cómo su CEO y presidente pues era un auténtico receptor que lo único que buscaba era escalar en la sociedad americana y vinculándose a personas influentes, etcétera, y que era un auténtico farsante porque tenía, parecía un donante, pero en realidad era un receptor. Y explica muy bien en una imagen muy gráfica, porque hay incluso una foto en el libro, dice, fíjate estas dos fotos. Y entonces sale una foto de John Huntsman y una foto de Ken Lay, ¿vale? Que era esta persona de Enron. Y a priori no ves nada distinto, ¿no? No puedes diferenciar si uno es receptor o es donante, pero cuando las pone en contexto y hace un poco de zoom, ves que la foto de Ken Lay en la memoria anual de la compañía era una página completa y la foto de John Huntsman era una fotito pequeña al pie donde, pues no sé, se dirigía a los empleados, etcétera. Y la verdad es que es muy gráfico, está muy bien. Hay una mano levantada. Guillem. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, mi duda era si recomendarías este libro para estudiantes y que si este concepto de donante y receptor se podría aplicar también al ámbito más académico, fuera del ámbito tan empresarial. Sí, totalmente. Bueno, lo recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Yo creo que si además, como decía al principio,
lo leéis, entre comillas, sin la presión de tener un resumen o subrayároslo o extraer aprendizajes del libro. Es decir, si lo leéis por puro placer, yo creo que lo vais a disfrutar aún más, ¿vale? Pero yo creo que sí, que por supuesto que tiene aplicación en todos los ámbitos de la vida. El libro, de hecho, habla de alcanzar el éxito. No se refiere en concreto al éxito empresarial o al éxito en términos monetarios, se refiere al éxito como persona. Y, de hecho, toda la última parte, cuando habla de lo de free cycle, etcétera, de lo que habla básicamente es de la felicidad que le genera al donante el hecho de estar contribuyendo a los demás, a que crezcan. Esto es algo, pues bueno, que también tiene que ver con nuestra cátedra del IECO, ¿no? Es decir, la parte de florecimiento humano la referimos sobre todo a esto, es decir, oye, que las personas florezcan como personas y como profesionales. Es uno de los pilares del decálogo de liderazgo humanista que hemos publicado recientemente, y es que lo vemos así claramente. Paco tiene una pregunta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público, que no quiero abusar, pero si no la hay, ataco yo. Ataca. Dale. Vale. Pues, bueno, en primer lugar, felicitarte, agradecerte la ponencia. Y, bueno, yo estoy desde Washington, entonces tengo una perspectiva un poco diferente, y quería hacer un poco de abogado al diablo, no para provocar, sino para... Claro, yo estoy viendo ahora, por ejemplo, aquí en las universidades americanas, todo el tema de las cátedras. De hecho, IECO es una cátedra de la Universidad de Valencia, y lo que cuesta en España levantar fondos, en este concreto por parte de las empresas, para montar una cátedra como la que estáis montando allí, por lo cual os felicito. Y sin embargo, aquí, para montar una Endow Chair, para montar una cátedra, se consiguen, son 2 millones de euros, ¿no? Para hacerse una idea, ¿no? Para montar una cátedra, y se consigue, se levanta, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué nos pasa, o qué pasa en España en concreto, o en Europa, en cuanto a la donación por parte de las empresas para colaborar con las universidades, que cuesta tanto, ¿no? Y es tan difícil, a diferencia de en Estados Unidos, que como el libro es americano, claro, el enfoque quizás es un poquito sesgado, ¿no? En cambio, en España, para levantar una cátedra, que son 20.000 euros o 25.000 euros, es, bueno, hay que hacer prácticamente el pino puente, ¿no? Entonces, tú que vienes desde el punto de vista de la empresa, a ver qué nos pasa. A ver, la respuesta no es fácil, ¿vale? Pero bueno, te acepto el reto también, ¿no, Paco? Vamos a ver. Yo creo que existe una desvinculación muy grande entre la empresa y la universidad en España, ¿vale? Y creo que esa es la base de todo, ¿vale? Normalmente terminamos la universidad y nos desconectamos. Esta es mi sensación. Hay aquí un gran amigo mío que estudiamos juntos en esta universidad hace 25 años y estuvimos justo a finales del año pasado celebrándolo, y nos impusieron la banda, etcétera, y realmente hablábamos. Es verdad que nosotros no estudiamos en este edificio porque todavía estábamos en la antigua facultad, pero realmente es que se produce esa desconexión. No tengo muy clara una explicación al respecto, pero es verdad que es como que has llegado a la meta, has terminado tu carrera, te incorporas al mundo laboral y se produce esa desafección o esa desconexión entre las empresas y la universidad. También creo que eso está cambiando, sinceramente lo creo. Y bueno, pues oye, creo que nosotros somos un pequeño ejemplo poniendo nuestro granito de arena al respecto. También colaboramos con la Universidad Politécnica, en fin, creo que es importante porque al final, oye, pues los jóvenes son la base del futuro. Y de hecho es uno de los grandes problemas que tiene España, ¿no? Con el paro juvenil, etcétera, no deja de ser esa desconexión que existe entre la empresa y la universidad. También creo que en Estados Unidos ocurre todo lo contrario. Tú, en el momento en el que estás aplicando para incorporarte a no sé qué universidad, ya te compras la gorra, la camiseta, el chaleco y te pones el escudo y lo vives desde el minuto 1. Cuando te admiten, lo publican en redes sociales. Oye, ya soy alumno de no sé qué universidad. Y luego, pues eso, los 4 años, es que, vamos, es su signo de identidad. O sea, es que viven por y para su universidad y entonces eso lo llevan ya para siempre con ellos. Esa es un poco mi sensación. Como explicaba antes Carlos, terminado este programa en Harvard y ves, bueno, los donantes que hay allí, que es realmente impresionante. Los edificios donde nosotros vivíamos han sido donados por exalumnos. No sé si son más receptores que donantes, ¿vale? Porque ahí seguramente hay intereses personales mezclados, pero yo creo que esa es un poco la base de la pregunta que me hacías. Allí hay un
se produce un vínculo muy fuerte, una identidad muy fuerte, y aquí no se produce. Déjame añadir alguna cosita respecto a esto, pero muy rápido porque se han pedido otra vez la palabra. Yo diría burocracia y luego también el hecho de que los empresarios, estamos académicos por un lado y empresarios por otro lado. Y creo que empresarios como tú tendrían que estar más en la universidad. Es decir, animo a la Universidad de Valencia que te contrate en el tiempo libre. Porque a veces lo haces cuando estás ya de retiro. No. Cuando estás en activo y que aporten cosas a la universidad. Y entonces ahí se vincula más. Isan, adelante. Gracias. Vale. A ver, dejadme que rompa una lanza a favor de España y de Valencia, que creo que es tierra de emprendedores y de gente muy generosa. Entonces yo creo que tenemos un ejemplo muy cercano, que es como un poco, bueno, pues una simiente de esta colaboración entre universidad y empresa, que es justamente en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Economía, está un club de mentores del que formo parte de, bueno, pues soy miembro fundador de ese club de mentores de la Facultad de Economía, el que se pone en contacto a empresarios, quiero decir, y a gente que estamos en activo en empresa, con los alumnos de los programas máster, y les damos durante todo el año una mentoría absolutamente pro bono. Y luego facilidades para hacer prácticas en empresa y una forma de conectar. Es verdad que estoy de acuerdo que en Estados Unidos todo se vive muy intensamente. Eso de, pues si soy de los Patriots, soy de los Patriots hasta la muerte, ¿no? Y no me voy a cambiar a los New York Jets y todas estas cosas del fútbol americano y la bandera por todas partes, etcétera. Y luego, a ver, somos dos sociedades distintas, ¿no? Allí también hay mucha menos gente que tiene acceso a las universidades. Yo creo que en España tenemos mucha más gente acceso a las universidades, tenemos esa suerte y es algo que... Quiero decir que por eso tampoco se puede comparar exactamente, ¿no? Está más polarizado la gente que tiene acceso a la universidad y la que no tiene en Estados Unidos que en España, que podemos acceder más, bueno, pues el ciudadano de clase media, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y no obstante, a ver, creo que es responsabilidad nuestra y por eso, bueno, pues estamos aquí en IECO, ¿no? Por lo menos unos cuantos, para proponer pues iniciativas y poner de nuestra parte, ¿no? Para que esto sea posible, pues haciendo benchmarking de lo que nos aporta el mundo anglosajón y al revés, ¿no? Porque el mundo anglosajón también tiene que aprender de España y de Valencia en concreto, que también creo que tenemos muchísimas cosas buenas, ¿no? Muy bien, Isan. La última pregunta casi, Lilian, porque estamos a 4 minutos. Lanzamos la pregunta y Fidel contesta. Sí, bueno, en primer lugar, felicitar a Fidel por la excelente interpretación y presentación del libro, ¿no? Y bueno, me encantaría, ya que quedan poquitos minutos, y bueno, somos comunicadores también, la guinda a este encuentro. Uy, es que se ha cortado, perdón. No lo he entendido bien. Sí. ¿Cuáles son los mensajes clave para poner la guinda a este encuentro? Los mensajes clave. Perdón, se ha cortado y no te había oído. Disculpa, Lilian. Bueno, gracias. Hay una frase final que lo resume muy bien y que al final lo que dice es que algo así como que la esencia en la vida está más asociado a un estilo de reciprocidad de donante que no de receptor o de equilibrador, ¿vale? Y me quedo con esa frase porque para mí es la que más me gusta del libro. Está llena de frases buenísimas, ¿no? Y podría enrollarme más o poner más ejemplos, pero me quedo con esa. Al final, como donante de tu tiempo, de tu dinero, contribuyendo con el éxito de los demás, estás contribuyendo a tu propio éxito también, ¿vale? Y como dice de los donantes altruistas, no solo hay que pensar en los demás, porque si no acabas quemado, sino también pensar en tus propios intereses, ¿no? De manera que hacemos la tarta más grande, el pastel más grande para todos. Ese para mí es un poco el mensaje final. Fidel, no te vas a librar de la última pregunta y me lo tomo la licencia como moderador. A mí me gustaría que pusieras un ejemplo en 1 minuto y medio de un objetivo conseguido vía humanista, que es lo que nos interesa también en el IECO, como ha señalado muy bien Isan. O sea, un ejemplo que tú digas, este objetivo estuvo vinculado al humanismo. Bueno, a ver, en la cátedra, en fin, trabajamos mucho todas estas cosas y procuramos hacer las cosas bien. A ver, te puedo poner un ejemplo. Somos miembros de la Asociación de Circonio, ¿vale? Que es uno de los minerales con los que trabajamos, ¿vale? Y hace poco nos pidieron que redactáramos, o sea, que quién quería adherirse y presentar un caso de
éxito respecto de los valores, de cómo cumplir o cómo tus valores estaban reflejados en las actividades que de verdad emprendías en la compañía. Bueno, pues oye, aparte de dos grandísimos mineros que son proveedores nuestros, que son empresas cotizadas enormes, pues nos mostramos voluntarios para presentar nuestro caso, ¿no? De cómo nuestros valores se reflejan en actividades que hacemos en la compañía. Y entonces, pues oye, desde el torneo de pádel que hacemos cada año y que estamos intentando hacer 2 cada año y que nos involucramos todos y jugamos al máximo, hasta, pues oye, corrimos una carrera de relevos que se hizo aquí en Valencia, en la cual cada miembro del equipo corría, no me acuerdo, 4 o 5 kilómetros y al final era como una maratón, hasta, en fin, todo tipo de colaboraciones que hemos hecho también con la Asociación Valenciana para la Parálisis Cerebral, la AVAPACE, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que al final se trata de contribuir, ¿no? De donar para que tu entorno, tu sociedad, en este caso Valencia, nuestra ciudad, pues oye, también se beneficie. Estar vinculado a esas comunidades más locales. Somos una empresa global, pero lo importante es estar con tu tierra también. Muchísimas gracias, Fidel. Bueno, estamos en tiempo. Me viene muy bien porque la próxima sesión, que será el 24 de enero, vamos a hablar de los valores en la organización. O sea que justo nos viene muy bien. Muchísimas gracias, Fidel, por tu presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Rita. Tú concluyes un poco, si quieres, con unas palabras. Bueno, es que no tengo más que añadir, la verdad, dar este agradecimiento a todos, y la verdad es que a veces decimos no solo, o sea, que es muy importante cuando hablamos, ¿no?, en el viejo y en la cátedra, de contribuir al bien común de la sociedad, pero sobre todo también a la gente cercana y que nos rodea. Esta mañana, justo que comentábamos antes, el decálogo de buenas prácticas que hemos publicado, que ha salido, ¿no?, del trabajo que han hecho los propios directivos de empresas en el workshop de Harvard, lo estamos tratando de extender a acciones concretas, ¿no? En el fondo, cómo humanizar las organizaciones, y justo esta mañana, trabajándolo con Jorge, nos decía, pues, un servicio que habéis puesto a vuestros empleados, una cosa, bueno, sencilla, pero es verdad que después de todo el COVID y de circunstancias, es como ese asesoramiento psicológico, o poner a disposición, y nos contaba cómo realmente eso, bueno, pues las personas que lo han necesitado se han beneficiado de ello y lo agradecidos que están, ¿no? Y eso además como redunda luego también en lo que hablábamos del flourishing, en ese desarrollo humano pleno y en esa felicidad, pues son, como dice otro de nuestros CEOs de la cátedra, la revolución de las cosas pequeñas, el dar, aunque sean cosas pequeñas, pues como te redunda siempre de forma más grande de lo que esperabas, ¿no? Entonces, eso con tus propios trabajadores y, por supuesto, con la sociedad. Bueno, muchísimas gracias a todos y os esperamos el 24 de enero. A ti también, Fidel. Claro que sí, Carlos. Gracias a todos. Gracias.